buenos días. Soy el doctor Manuel Díaz de León y esta mañana nos acompaña el doctor Guillermo Escalante Villa, quien es médico del trabajo, y platicaremos un tema que me parece cada vez más importante. Uno, porque a San Luis han llegado muchas industrias y al haber más industrias hay más trabajadores, más empleados que laboran en plantas productoras y fabricadoras de autos, de llantas, etcétera, etcétera. Y el doctor se especializa en medicina del trabajo. Doctor, ¿qué nos puedes platicar acerca de este campo, medicina del trabajo o medicina laboral? Gracias. Bueno, este área no es muy importante. Hay que recordar que lo que es San Luis Potosí, Guanajuato, Aguascalientes y Querétaro es conocido actualmente como el nuevo milagro mexicano. Y esto es por la cantidad de industrias que están llegando y van a seguir llegando. Desafortunadamente, en muchas áreas se ha visto o se ha dejado un poquito lo que es la salud ocupacional. La salud ocupacional se encarga directamente de la prevención, cuidado de los trabajadores para evitar que tengan algún tipo de lesión y por ende no puedan tener una buena calidad de vida posteriormente. Muy bien. Y bueno, la enfermedad ocupacional es una enfermedad o lesión que se presenta en la labor, trabajando. ¿Nos puedes hablar un poquito más acerca de ellas? ¿Cuáles pueden ser las más frecuentes de acuerdo a algún rubro específico? Claro. Tenemos dos tipos de lesiones o de accidentes a grandes rasgos que se manejan médicamente y legalmente. La primera es conocida como un accidente de trabajo, es cuando la persona, el trabajador, sufre una lesión tangencial, es decir, una caída, se golpea en la espalda, en la columna, etcétera. Es un suceso rápido que llega a ocurrir. Y la segunda es conocida como una enfermedad profesional. ¿Por qué es una enfermedad? Porque es cuando el paciente está en contacto por un periodo prolongado ante ese agente. Ese agente, por ejemplo, puede ser un ruido que llega a producir lo que sería un trauma acústico, puede ser una exposición, por ejemplo, a plomo. Dentro de nuestra entidad tenemos todavía varias plantas que se dedican a lo que es el manejo de plomo. Puede ser, por ejemplo, movimientos repetitivos y eso al final del día va a generar lesiones a nivel de lo que serían las manos, cuellos, etcétera, dependiendo la actividad y el agente al cual esté expuesto. Muy bien. Y bueno, la gente que trabaja en una empresa, ¿qué cuidados tiene que tener? Correcto. La primera recomendación que siempre se tiene que manejar es que le hagan a la persona un examen de ingreso. El examen de ingreso es cuando al paciente un médico calificado le hace una valoración para determinar qué tipos de agentes está él expuesto en su puesto de trabajo. Es decir, si voy a contratar a una persona para que ande manipulando garrafones de agua y no le tomo una radiografía de su columna, no hago una valoración de la columna, es muy posible que ese paciente tenga una lesión y al momento de entrar a trabajar, su lesión se va a duplicar o a triplicar. Entonces, lo primero es hacerle una valoración médica. Número 2, dentro de su puesto de trabajo y su empresa debe recibir una capacitación. En esa capacitación se le indica cuáles son las actividades que va a realizar. Sabiendo esas actividades, automáticamente se le indican cuáles son las medidas de protección que debe desempeñar. Desde uso de equipo de protección personal, pausas para la salud, hidratación, etcétera, dependiendo cuál sea su puesto de trabajo. Bueno, hoy en día hay muchas personas jóvenes que están laborando en empresas de gran número de empleados y yo los siento en el consultorio que llegan un poquito desorientadas en cuanto a cómo cuidar su salud física, en cuanto al ejercicio. Su trabajo es de una demanda importante físicamente y entonces algunas empresas se han preocupado por implementarles un programa de salud física, de entrenamiento. Entonces, ¿tú qué nos puedes decir a la población que trabaja en este gran número de empresas? ¿Cómo cuidar? Si me puedes ayudar a manejarlo como A, B, C, D, de que ellos puedan tener cuidados hacia su salud y eviten así el riesgo laboral. Correcto. El primer punto es, inciso A, vamos a decirlo así. Lo primero sería identificar realmente cuál va a ser la actividad que él va a estar realizando. Es muy importante tener y quitarnos los mitos que se manejan dentro de las empresas. Por ejemplo, en muchas empresas todavía se manejan lo que es una faja lumbosacra y se identifica o se coloca pensando que esto nos va a prevenir una lesión, lo cual hay estudios que nos indican que no previene una lesión. Puede ser que el paciente posteriormente de una cirugía, etcétera, lo maneje. Exactamente, pero preventivamente no nos ayuda en lo más mínimo e incluso hay estudios que nos hablan de que incluso puede llegar a perjudicar a lo que es el paciente. Número 2, tenemos gente que manipula mucho lo que son computadoras, mouse o incluso movimientos repetitivos. Lo mismo hay estudios que nos indican que la muñequera de forma preventiva como tal tampoco nos ayuda para que no se llegue a presentar ese tipo de lesión. Entonces, lo primero es quitarnos ese tipo de mitos que se puede llegar a presentar. Número 2, nuestro cuerpo al final de cuentas es una máquina perfecta y como cualquier máquina tiene que hacer pausas para hacer mantenimiento para que no se llegue a desgastar.
Hay recomendaciones, nosotros tenemos que estar cada 2 o 3 horas haciendo pausas de 5 a 6 minutos. Esas pausas nosotros le llamamos pausas a la salud. Muchas veces pensamos que el decir una pausa es me voy, me acuesto, me tomo un café, y eso cuando tú le dices a una empresa, se llame como se llama, voy a mandar a tu trabajador una pausa, me dice, ¿de dónde? Yo lo estoy contratando para que trabaje. ¿Qué es lo que se recomienda en esa pausa? Lo que se recomienda en la pausa es que la persona realice actividades diferentes a la que está haciendo. Por ejemplo, está sentado, que se pare, si en su trabajo está moviendo su brazo, un ejemplo muy sencillo, hacia el lado derecho, que en esa pausa para la salud de 2 a 3 minutos sea hacia su lado izquierdo. Y automáticamente está disminuyendo la posibilidad de lesiones. Exactamente, eso es pausa para la salud y eso está demostrado que tiene un efecto. Por ejemplo, Japón e Inglaterra son los países que más han desarrollado estas técnicas de pausa para la salud. Incluso ellos empiezan su actividad realizando esos movimientos de calentamiento, con lo cual han visto que activan al personal y número 2, disminuyen el riesgo que se pueda presentar esa lesión musculoesquelética, que es uno de los principales problemas que tenemos ahorita. Memo, ¿y cuáles pueden ser las principales enfermedades ocupacionales que tú puedes ver? Correcto. Estadísticamente, vámonos así, estadísticamente la número 1 a nivel mundial por la Organización Mundial de la Salud son lesiones de espalda. Es la causa número 1 por la cual un paciente va a sufrir una incapacidad, y en eso nos quitamos el paradigma de que es un pretexto para que el trabajador no vaya a laborar. Esa es la causa número 1. La causa número 2 que nosotros tenemos registrado son lesiones osteomusculares, concretamente lesiones a nivel de lo que es mano, túnel del carpo, enfermedad de Kervain, por movimientos repetitivos. Y de ahí pasamos a número 3, que serían lesiones a nivel del oído. Por desgracia, todavía en nuestro país, en todas las plantas, hay una exposición a ruido, situación que en otros países de primer mundo ya prácticamente se está eliminando. Esas serían para mí las 3 primeras causas en las cuales tendríamos que preocuparnos. Muy bien. Doctor, ¿y qué le dirías a la población, bueno, muchos trabajadores, pero a la población activa que está trabajando en la zona industrial, en esas empresas? Ok. Lo primero y lo más importante es quitarnos la idea, la falsa idea de a mí eso no me va a pasar. Ese es uno de los problemas más importantes que tenemos. Hay que recordar que en nuestra vida hay 2 cosas que van a desaparecer. Una de ellas se llama salud y la otra tarde o temprano se llama trabajo. Entonces lo primero es tener y hacer conciencia de que nuestro cuerpo al final del día también puede sufrir algún tipo de lesión. Número 2, siempre acercarnos en nuestra empresa, se llame como se llame, con la persona encargada de seguridad, higiene o área médica. Es la persona que nos va a indicar cuáles son los factores de riesgo a los cuales estamos expuestos en nuestro puesto de trabajo. Así es. Y de ahí, en la misma planta, deben de tener un programa preventivo para evitar que se llegue a producir ese tipo de lesión. Y por último, bueno, acercarse siempre a todas personas que estén capacitadas con cualquier tipo de duda o pregunta para poder disminuir estos factores de riesgo. Doctor Escalante, muchas gracias por su tiempo y bueno, que tengan un buen día y hasta la siguiente semana.